estamos en otro tema, en otro episodio de Podcast Libre Soy y ya saben, estamos ya desde varias semanas antes estrenando nuestra red social en LinkedIn, así que suscríbete si no lo has hecho. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y nos puedes también escribir emails a hola@libre-soy.com. Alea, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Pues muy emocionada porque nuevamente tenemos a una invitada muy especial que ya en algunos podcasts nos dio unos tips buenísimos para las finanzas personales, pero ahora con todo este tema del confinamiento y de guardarnos en casita, pues hemos tenido sí o sí que aplicar lo que es el homeschool o homeschooling, también que se le conoce así. Y Mari, pues es experta también en este tema, así que te doy la bienvenida, Mari. ¿Cómo te ha ido en esta vorágine y estos movimientos tan bruscos que hemos tenido que adaptar? Muchas gracias por la invitación, Araceli y Alea. Pues nada, para nosotros fue encerrarnos unos días realmente, pero el cambio en el estudio y en el trabajo no fue muy variable porque ya estábamos acostumbrados a hacerlo desde casa. Bueno, el homeschooling se refiere a llevar la escuela en casa, por así decirlo, la traducción para aquellos que no estén tan relacionados con este término. Y a mí me gustaría preguntarte, Mari, que de hecho cuando grabamos el podcast previo, que fue acerca de finanzas, nos estabas comentando que tu hija menor hacía la escuela en casa o el homeschooling. Y a mí me gustaría saber qué diferencia existe entre el homeschool y la escuela tradicional. Bueno, hay muchísimas diferencias, pero te voy a mencionar algunas en paralelo. Por ejemplo, en el homeschool se resalta mucho la individualidad de cada chico, las necesidades que tienen nuestros hijos, nosotros las suplimos de acuerdo a lo que es para ellos importante. Mientras que en la escuela tradicional, pues todos van por igual y todos tienen que someterse a unas mismas normas y tienen que los niños acomodarse a la forma de entrenamiento del profesor y no al revés. En cuanto al homeschooling, el aprendizaje de los niños es distinto. Cada niño tiene una forma distinta de aprender. Mi hija es muy motriz, ella es completamente kinestésica y en el colegio, que le llamamos colegio pues a la escuela tradicional, pretendían que ella se quedara quieta todo el tiempo. A ella le gusta mucho hablar, entonces era indisciplina el hecho de que hablara y entonces como que se van perdiendo matices que tienen los niños, que son muy importantes y que son muy valiosos, pero que deben acomodarse a un sistema que exige algo diferente. En homeschooling estudiamos el tiempo necesario. Si yo hoy tengo 3 horas para dedicarme a ayudarle a mi hija a ver álgebra, puede ser que estudiamos solamente esas 3 horas. Asumí yo el rol de álgebra porque con la plataforma que estamos trabajando me parece que se enredaban un poquito y me gustan mucho las matemáticas, entonces lo asumí, es la única materia prácticamente que yo veo con ella. Pero estudiamos el tiempo necesario, mientras que en el colegio es un tiempo impuesto, tienes una hora de entrada, una hora de salida y un montón de tareas para la casa. Nosotros como padres homeschoolers elegimos lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos. Si bien es cierto, tenemos que cumplir con algunas materias específicas que nos pide el Estado, tenemos la libertad de desarrollar en ellos otro tipo de cosas como competencias blandas. Con mi hija trabajamos inteligencia emocional, inteligencia financiera, inteligencia espiritual y son cosas que en el colegio o en la escuela tradicional no se ven, que por el contrario están ellos todo el tiempo luchando contra corrientes que no tienen nada que ver con los principios que enseñamos en nuestra casa, un montón de materias que les dan una profundidad que en realidad me pongo a pensar y digo, no me sirvieron a mí para nada porque se lo tengo que exigir a mi hija de esa manera. Y pues ahora con tantas cosas que hay ideologías que son impuestas, ideologías de muchas cosas, no voy a discutir algo en especial, pero sí muchas cosas con las que nosotros como padres no estamos de acuerdo y tenemos, bajo la Constitución colombiana, tenemos derecho a dar la instrucción que creemos que es correcta para nuestros hijos. Eso por mencionarte como lo más importante del homeschooling para mi concepto. Claro, y es que es un sistema de estudio completamente, por así decirlo, revolucionario, ¿no? A final de cuentas, pues tú llevas toda la responsabilidad de la educación, digamos, académica del pequeño, pero por ahí escuchaba, Mari, a una psicóloga que me gusta seguir en el radio, y a ella le preguntaban el homeschooling, y ella decía que ella no estaba de acuerdo porque existe la parte también de las habilidades sociales, ¿no? Tú hablabas ahorita de que pues es como muy individual, muy personalizado para el niño, pero al final de cuentas también esta interacción con otros niños, el aprender a esperar un turno, el esperar a convivir, a compartir a lo mejor el lunch,
todas esas habilidades también son importantes para los niños. Entonces, ¿cómo se compensa esto cuando haces homeschool? Bueno, en realidad nuestros hijos no dejan de ser o de tener habilidades sociales por estar en casa. Si tú tienes la oportunidad un día de estos hablar con mi hija pequeña, te das cuenta que es muy hábil para esto. No se quitan porque es algo inherente al ser humano que se desarrolla de forma distinta de acuerdo al ambiente. Nosotros tenemos un grupo de apoyo y eso existe casi que en todos los países, grupos de apoyo para socialización. Nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo que en este momento somos más de 100 familias, esto significa muchos niños, que nos reunimos todos los lunes para compartir, pero entonces, aunque lo tenemos agrupado en 3 diferentes edades, los chicos tienen la oportunidad de compartir con, por ejemplo, mi hija, niños entre los 12 años y jóvenes de 17 años, ese es su grupo. Entonces, es una cuestión de creatividad y de nosotros también buscar con quién nos podemos asociar para compartir esto. En este tiempo, por ejemplo, que hemos estado en confinamiento, ellos se han reunido por Zoom, siguen haciendo sus reuniones, los papás somos los que siempre lideramos los grupos para saber qué compartimos con ellos o qué espacio les damos. Los espacios son, por decirlo así, controlados en Zoom y se están haciendo unas actividades muy divertidas también por grupos de edades, pero esto ha sido más iniciativa de nosotros como papás porque entendemos que es necesario. Adicional a eso, los papás que no les gusta, porque hay papás que dicen, no, yo sí prefiero no ir por allá, no me gustan los grupos, no me gusta compartir. Entonces simplemente tienen a los chicos en actividades deportivas, tocando algún instrumento, haciendo algún ejercicio que sea pues en equipo. Y también son lugares donde ellos van a encontrar otras personas con las que tienen que compartir. Y finalmente nosotros como padres somos los responsables de nuestros hijos. Aquí hay una entidad, por ejemplo, que es el bienestar familiar, que si yo tengo a mi hija en un ambiente inadecuado, en un colegio inadecuado, o le permito que esté en lugares que no son correctos, yo soy la que responde, no responde ningún maestro. Entonces nosotros como padres somos los responsables de mirar en qué actividades podemos involucrar a nuestros hijos para que ellos sigan teniendo ese tipo de habilidades sociales con otras personas y ser nosotros modelo de eso. Porque las habilidades sociales no son solo entre pares, sino también con personas de otras edades y de otros contextos. También los tenemos haciendo algunos padres que ya nuestros hijos están grandecitos. Mi hija este año cumple 14 años. Ya habíamos comenzado, pues ahorita estamos un poco detenidos por este tema de la cuarentena, pero hemos comenzado a buscar actividades de obras sociales para nuestros hijos. ¿En qué son buenos ellos sirviendo a otras personas? Entonces aquí encontramos niños como mi hija mayor que le gusta las comunidades sordas, personas como mi hija menor que me dice, mami, a mí me mata el trabajo con los abuelitos, le encanta el trabajo con los abuelitos, los adultos mayores, con las personas que están en condición de discapacidad. En fin, hemos visto que están dispuestos a ser útiles para la sociedad y eso también son habilidades sociales. Y muy interesante todo lo que nos estás contando, precisamente porque eso no se les inculca a los niños en las escuelas, ¿no? Este tipo de actividades de servir a la comunidad, que también es parte de lo que venimos hablando en Libres Hoy, que hay que dar a la comunidad, dar a otras personas, y esto es muy valioso, Mari, y muchas gracias por compartir. Y en algún momento referiste de que tu hija pertenece al grupo de 12 a 17 años, pero a mí me gustaría preguntarte, ¿a qué nivel de estudio uno puede empezar a hacer homeschooling? Pues nosotros tenemos bebés, niños que desde los 3 años los papás asumen el reto de enseñarles a leer y a escribir, y chicos que ya están en edad de graduarse, aquí le llamamos bachillerato, high school, o sea, cualquier nivel. Y bueno, por ahí también comentabas, Mari, que obviamente pues los padres somos los responsables absolutos del comportamiento, la educación y todo lo que sucede con nuestros pequeños, pero por ejemplo tú hablabas de que a ti te gustan las matemáticas. En mi caso, a mí cuando me toca explicarle a Bruno y ahora que hemos tenido que hacer sí o sí el homeschool, cuando tocamos el tema de fracciones, bueno, yo casi lloro porque yo no soy muy hábil para ese tipo de áreas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo, siendo la responsable, adquirir esas habilidades o existiría otra persona que pudiera ayudarme en este sentido? Porque yo no me siento capacitada para enseñar matemáticas a mi hijo, por ejemplo, ¿no? Sí, total. Por ejemplo, yo soy un fracaso en química y ella está viendo química. Bueno, lo que pasa es que hay diferentes formas de hacer homeschool. Entonces, una es completamente libre. ¿Qué significa que sea completamente libre?
que nosotros como papás elegimos qué le queremos enseñar a nuestros hijos. Decidimos a qué edad le vamos a enseñar qué, ¿sí? Y elegimos en qué los enfocamos, de acuerdo al propósito que ellos tienen o de acuerdo a mis ideales. Bueno, cada quien mira cómo lo hace. Otra forma es a través de tomar las temáticas que tenga el Ministerio de Educación o la Casa de Educación de cada país, escoger los temas que ellos sugieren, buscar el material en Internet, bueno, ahora que el Internet es tan fácil de encontrar tantas cosas, y entregarlo a nuestros hijos para que ellos lo lleven. Otra forma que hay es poderlos inscribir en un colegio virtual. Entonces, en el colegio virtual ya hay parámetros de estudio como tal, ya se está predefinido qué se les va a enseñar a los chicos. Nosotros miramos el currículum, cómo les califican, en fin, y tomamos una decisión. También es importante en esa modalidad de colegio virtual qué hay adicional, qué hay bueno, qué hay específico, que tal vez no se le esté dando en el colegio o que el colegio lo dé y me llame la atención o que yo necesito reforzarle por fuera. Otra forma se llama aquí le llamamos la educación providencial, que ya está incluida dentro de esas tres anteriores. Es decir, yo puedo elegir por guías preestablecidas, puedo tomar también parte de mi decisión, que fue la primera que mencionamos, y también puedo mirar otros temas específicos de aquí de mi país. Entonces, mira que cuando yo le llamo educación providencial, lo que digo es tomo lo bueno de todo lo que tengo. Tomo lo bueno de la elección que tengo como mamá, tomo lo bueno de los temas que tiene el Ministerio de Educación colombiano, tomo lo bueno del colegio virtual y en mi caso tomo lo bueno de la enseñanza espiritual, financiera y emocional que le quiero dar a mi hija y lo incluyo dentro del currículum, aunque no esté en el colegio que a ella le dictan o el colegio que nosotros elegimos para que ella estudiara. Entonces, ya visto esto, las cualidades, las habilidades y los conocimientos que nosotros como papás debemos tener son diferentes en cada tema o en cada lección. ¿Por qué? Porque si yo elijo hacerlo de manera personal y yo decido qué le enseño y en fin, pues tengo una tarea y puedo correr el riesgo de dejar algunas cosas importantes por fuera o de sobreestimar algunas que para mí son importantes y en realidad no lo son tanto. Pero ahí hay una responsabilidad grandísima en cabeza de los papás porque son los que eligen qué le quieren enseñar a sus hijos. Y definitivamente cuando es un colegio virtual, pues de hecho mi hija, ella tiene videos. Aparte de los videos, tiene las cartillas de los temas como tal, que normalmente yo siempre le imprimo porque me gusta que cuando yo me tengo que desplazar, ahorita no hay mucho desplazamiento, pero cuando yo tengo que irme a trabajar, a dictar una conferencia o algo, ella me acompaña y a veces se lleva sus libros y va estudiando mientras tanto si es un día de estudio. Y a nosotros como papás nos envían unos facilitadores de calificación. Entonces ahí ya vienen las evaluaciones y nosotros calificamos según los parámetros de respuestas que están en esas guías. Entonces prácticamente que mi esfuerzo es mínimo. Adicional, si ellos tienen alguna inquietud, por ejemplo, los profesores hacen unos espacios para darles clases virtuales específicas, ya no videos, sino clases tipo Zoom, donde les pueden explicar. Una duda que me surge, Mari, de todo lo que nos estás comentando es, bueno, hasta cierto punto es bastante autodidacta, supongo que depende de la edad del niño, pero aquí si alguien quiere ser padre de familia, madre de familia, que quieren hacer homeschool, tienen que estar ahí pegados, se puede decir que con el hijo, ¿no? Porque obviamente no pueden dejar al hijo en la casa solo haciendo sus deberes, mientras los papás salen, por ejemplo, a trabajar, ¿no? Ahí, ¿cómo sería la dinámica cuando los papás trabajan de tiempo completo, Mari? ¿Se puede llevar a cabo el homeschool o no? Bueno, la verdad es que así como Internet ofrece tantas cosas interesantes, también ofrece cosas que no son tan buenas para nuestros hijos. Y sí, como responsables que somos de nuestros hijos, si no podemos estar nosotros, podríamos tener un tutor. Entonces, en el caso del tutor, pues también los padres tienen que ponerse de acuerdo en qué áreas les van a reforzar o sencillamente que estén ahí para que los niños adquieran orden y disciplina. En eso fue en lo que yo me esmeré el primer año con mi hija en homeschooling. Ella tenía 10 añitos y era bastante preocupante el tema del orden precisamente porque era muy distraída y porque pues ya les contaba que en el colegio era la más habladora, la que más se movía, la que siempre estaba brincando. Entonces empezamos a buscar
Ese fue mi caso, pues como mamá, pero también lo podemos hacer con un tutor. Empezamos a buscar qué era para ella motivador después del estudio. Entonces, empezamos a desarrollar unas herramientas como el orden y la disciplina, que para mí son las básicas en los hijos, son los valores que nosotros debemos infundar en ellos y ser nosotros modelo de orden y disciplina, y nosotros sí tenemos que llenarnos de paciencia, o los tutores tienen que llenarse de paciencia. Ese es el objetivo principal. Mi hija en ese primer año se demoró un poquito más de los 10 meses que nos habíamos puesto de meta para completar el currículum del año, casi 11 meses y medio, un mes y medio más, pero para el siguiente mes dijimos, el próximo lo hacemos en 10 y para el siguiente año. Y para el otro año dijimos, lo vamos a hacer en 9 meses y completamos. Y eso que encontré en ella es una escuela de danza. Entonces, hija, si tú cumples con todo lo que vamos a hacer esta semana y con lo que tú tienes que hacer sin que yo esté encima tuyo, entonces vamos a ir y te vamos a escribir en una escuela de danza, y vas a poder hacer más horas entre más puntual y más organizada y más responsable seas con las actividades que tenemos. Entonces mira que más allá de que sean habilidades de matemáticas o geografía o música o yo qué sé, es poder encontrar con ellos y por ellos encontrar la forma de que ellos mismos adquieran responsabilidad. Obviamente, si son más pequeñitos, entre más pequeñitos son, más debemos estar pendientes de ellos o el tutor debe estar pendiente de ellos, pero en la medida que van creciendo, el objetivo es que ellos se vayan responsabilizando por sí mismos. Mari, y estos tutores, no sé si ustedes como padres ya organizados del homeschooling tienen, pues no sé, alguna agencia o seleccionan algún tutor, ¿cómo hacen para que esta persona que va a apoyarlos, pues realmente cumpla con las expectativas que tú como mamá o papá quieres para el pequeño? En un tiempo que tuvimos tutor en casa, pero pues no en homeschooling, sino también tutor en escuela tradicional en las tardes para hacer las tareas, lo que buscábamos era que compartieran los mismos principios nuestros, no más. La señora que nos ayudaba, ella solo tenía su bachillerato, no era ni estudiada de nada, ni tenía mayor cosa de nada, solamente a nosotros, por eso digo que eso es algo muy personal, nos importaba que compartiera nuestra misma fe, porque si compartía nuestra misma fe y además que la conocíamos, podíamos tener mayor certeza de que compartiera los mismos principios y que nuestro trabajo espiritual con ella no fuera en vano. Entonces, eso sí es algo muy específico de cada papá. De pronto alguien diga, no, a mí me gustaría contratar a alguien que tenga destrezas en, no sé, en inglés, porque la tutora me gustaría que fuera bilingüe, porque quiero que aprenda un segundo idioma. Entonces, muy seguramente la tutora que tú vas a contratar es alguien que tenga esta habilidad específica. No, a mí me gustaría alguien que la instruya o la guíe en el tema del deporte. Entonces contratas a alguien que maneje temas de danzas o de motricidad. Eso ya es muy específico de cada familia. Tú hace rato mencionabas que hay 3 estilos del homeschool, que puede ser completamente libre, tú eliges las materias. Otro que, bueno, te estás basando en un programa, bueno, en Colombia le llaman ministerio, aquí en México le llamamos la Secretaría de Educación Pública, y el otro que era provincial, ¿no? Pero a final de cuentas, ¿cómo obtienes esta certificación de estos estudios? ¿Sí tienen validez oficial? ¿O cómo es esta parte que yo creo que es importante, ¿no? Comprobar que nuestros hijos, aunque lo hayan hecho en casa, pues a final de cuentas sí están preparados y tienen estos conocimientos. Bueno, eso depende del país. Ahí sí es necesario buscar en cada país qué normatividad hay al respecto. En España es un delito el homeschooling. ¿Sí? Allá hay unos años específicos de escolarización de los niños y como es gratuita la educación y es de muy buena calidad, bueno, buena calidad, lo que ellos le llaman buena calidad, entonces es imperativo que los niños estén estudiando en un colegio, ¿sí? Aquí en Colombia hay flexibilidad, pero esa flexibilidad está dentro de unos parámetros. Entonces la Constitución dice que nosotros como padres somos responsables de la educación de nuestros hijos, por lo tanto podemos elegir la modalidad de estudio. Sin embargo, les mencionaba a ustedes una entidad que se llama acá el Instituto de Bienestar Familiar. Ellos velan porque esos parámetros o los parámetros mínimos se cumplan. Entonces, que si a mí me llega una visita del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues yo tengo que demostrar aquí por las guías que tengo de mi hija escritas, que la tengo en una institución, en mi caso pues es una institución virtual en un colegio de Guatemala, pero sea como sea, si yo incluso elegí la educación en casa, tengo que tener evidencia física de ello. Ahora, por otro lado, en cuanto a la validez oficial que puede tener,
te repito que depende del país, aquí en Colombia es lo único que es necesario que se dé es que los muchachos cumplan con un examen que aquí se llama el ICFES, ¿sí? Es como una prueba de validez de todo lo que ellos vieron en sus estudios hasta 11 grado. Entonces, si los muchachos están preparados para esa prueba, solo con que cumplan esa prueba ya pueden ingresar a una universidad en Colombia. Es un solo examen que dura 2 días. Entonces, todo depende de lo que se dé en cada país. Sin embargo, acá, por ejemplo, hay algunos colegios virtuales, conozco colegios virtuales colombianos, que inscriben a los niños o a los muchachos en el Ministerio de Educación, o la Secretaría de Educación sería en tu caso, los inscriben como estudiantes de su colegio. Ellos tienen modalidad virtual y presencial, los inscriben como estudiantes virtuales de su colegio y presentan todas las pruebas de conocimiento que exige el Estado directamente con el colegio y año a año dan el reporte. Ahora, por otro lado, en mi caso, el colegio donde tengo a mi hija, con ellos, para Colombia solo necesito ese ICFES, esa prueba final, pero solamente si mi hija va a estudiar aquí en Colombia. Si va a estudiar en otro país, pues lo que nosotros vamos a hacer con ella en grado 11, ahorita está en noveno, lo que vamos a hacer en grado 11 es pedir la certificación de la sede de ese colegio que está en Estados Unidos y nos dan la certificación de bachillerato internacional. Entonces, con eso, ella va a tener incluso oportunidad de ingresar a otras universidades de otros países sin hacer homologación, porque esa certificación está validando que ella tiene el conocimiento mínimo necesario para ciertos países del mundo. Mari, a mí me gustaría saber si es recomendable el homeschool para cualquier tipo de niño o si no lo es y en qué casos tú no lo recomendarías. Para mí el homeschool es una senda antigua. Y cuando digo senda antigua no me refiero a un camino viejo, me refiero a un lineamiento que fue establecido para la humanidad desde la formación de la vida. Entonces, desde siempre los padres somos responsables de la educación de nuestros hijos, solamente que esto sabemos que los colegios comenzaron a funcionar desde la revolución industrial porque necesitaban darles ciertos conocimientos y que fueran iguales para que las personas pudieran trabajar en las grandes empresas. En este momento, o nosotros no necesitamos eso, primero, y segundo, no estamos en la revolución industrial, y por otro lado, la revolución industrial pretendía que las personas de recursos bajos o de estratos medios fueran preparadas para trabajar en fábricas y ser empleados. En este momento, yo, por ejemplo, no estoy preparando a mi hija para ser empleada. No preparé, de hecho, a ninguna de mis 2 hijas, aunque la mayor estudió en colegio tradicional, porque siempre he pensado que tenemos la capacidad de producir y la capacidad de generar grandes y buenas ideas e incluso de dar empleo a otros. Y los colegios no entrenan a nuestros hijos en habilidades económicas, por ejemplo, en habilidades financieras. Y son cosas que nosotros debemos asumir. Lo más recomendable para personas que tomen homeschool es para niños con necesidades especiales, para hijos de personas que viajan con frecuencia, para niños que no encajan en el sistema como me pasó con la mía. Yo no tomé esta decisión porque sabía que era algo primario y una responsabilidad mía, sino porque ella no encajaba en el sistema y me la estaban apocando en el sistema. Entonces, para quienes no sería el homeschool, no podría sacarte a nadie, la verdad. Tendría que ser más bien que si papá y mamá no se ponen de acuerdo, pues que hagan lo que sea mejor para su hijo, porque el trabajo de más alto privilegio de administración que los seres humanos tenemos como padres es la responsabilidad de la educación que tenemos sobre nuestros hijos. Así es, Mari, y la verdad es que hay 3 valores que yo quiero como destacar de todo lo que has dicho, es que como papás debes de tener disciplina, debes de tener orden y debes de tener mucha paciencia. Entonces, si crees poder con estas 3 habilidades, adelante hacia el homeschooling. Y si no, la verdad es que ni martirices a tu pobre hijo porque lejos de que sea un beneficio y de que lo alientes y lo motives, pues lo vas a hundir, ¿no? Porque, como Así dice es. Mari, esto empieza desde uno como adulto, el que tengas orden en tu mente, el que tengas equilibrio en tus emociones, el que espiritualmente estés también, pues, acorde y en armonía a lo que dices y haces que haya congruencia con todo tu ser. Y de verdad, yo creo que requiere de mucha autorreflexión. Primero, decir, sí puedo como papá, tengo la capacidad para hacerlo independientemente de lo académico, y si de plano no, bueno, pues no se busca un tutor
o sí mételo al colegio tradicional, pero también porque no es martirizar a los hijos y tenerlos en casa por tenerlos en casa. Mari, muchas gracias. Yo creo que se quedan muchas preguntas también en el aire, pero bueno, ya las retomaremos en otro podcast, porque si no nos vamos a echar aquí 2-3 horas platicando. Mari bien lo dijo, las matemáticas es lo suyo, de hecho ella es contadora y esa parte le encanta y le fascina, ¿verdad, Mari? Sí, así es, pero sobre eso me gusta más ese privilegio del que hablaba, de poderme decir que realmente soy la responsable de la educación de mis hijas. Creo que eso supera cualquier otra cosa o cualquier otro título que pueda tener. Y así es, y la verdad es algo que no cualquiera hace, Mari, que no toma esa decisión y ese, como tú lo dijiste, empoderamiento, ¿no? Para decir, lo hago y lo hago porque es por el bien de mis hijos. Hasta cierto punto yo quiero tomar la batuta de darle la educación que yo creo conveniente, que es la adecuada para mis hijos, y en ese caso pues obviamente es de aplaudirte por haber hecho esa decisión, porque no es fácil, como lo dijo Alea, necesitas tener disciplina, necesitas tener paciencia y necesitas tener orden. Entonces no Pero es... sí hay algo que me gustaría agregar, que no me gustaría que se quedara por fuera. Y es que independientemente de lo que cada papá asuma en cuanto a esta responsabilidad de la educación, si lo hace de manera personal o por medio de alguien, siempre debemos procurar desarrollar en nuestros hijos habilidades blandas, ¿sí? Debemos procurar en ellos desarrollar inteligencia emocional, inteligencia financiera y espiritual, porque cuando se enfrenta a la vida real, cuando salgan del colegio, ellos no van a resolver nada con química, ni con física, ni con matemáticas, ni historia, ni español, ni lenguaje, ni nada de eso. Solamente, obviamente eso acrecentó su conocimiento, pero lo que realmente va a necesitar es saber cómo enfrentar un problema a través de la inteligencia emocional, cómo crecer financieramente y sostenerse y tomar buenas decisiones a través de la inteligencia financiera, y cómo relacionarse con otros y tener respeto a una autoridad mayor, llámese el presidente, el alcalde, el policía, el profesor, el que sea que tenga que enfrentar, el jefe, si es que, o si él es el que va a ser el jefe, pero ese sometimiento o ese respeto a través de la inteligencia espiritual es la mejor forma de desarrollarlo, cuando entiendes que siempre van a haber personas en posición mayor que nosotros que debemos respetar, pero que más allá de eso está el que ve lo que los demás no ven. Entonces, esa inteligencia espiritual es la que nos ayuda, y son 3 áreas que no dan en el colegio. Independientemente de la decisión que tomen, desarrollen esas 3 inteligencias en sus hijos. Excelente. Yo creo que no podemos cerrar mejor el programa con estas palabras, Mari. Gracias. Te recuerdo que tenemos el Prime Fan Club. Ahí tenemos ebooks, tenemos audios, tenemos sesiones con los coaches. Así que suscríbete. Está en la página web libre-soy.com. El registro es gratuito y tienes acceso a todo este material que de verdad vale oro puro. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Muchísimas gracias por tus likes, por tus comentarios, por tus correos. Estamos en hola@libre-soy.com para que nos escribas, nos sigas mandando todas tus anécdotas, y si tienes dudas, si tienes preguntas, pues se las hacemos llegar a Mari, nos las mandas en nuestro correo y nosotros se las compartimos. Gracias, Mari. Vale, con gusto, que estén muy bien.